Como siempre, un gusto darle la bienvenida a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Un gusto, bienvenido. Joely, buenas tardes. Empecemos por aquí. ¿Es previsible que Cuba no los extradite? Absolutamente previsible, creo que tienen razones jurídicas que no solamente están apegadas al derecho internacional humanitario, sino a la costumbre sobre ese particular. Joely, hay que tener en cuenta que durante los últimos años el apoyo que brinda la comunidad internacional, pero de manera particular el amparo que brindan Naciones Unidas en materia de aplicar los acuerdos de Ginebra, los protocolos y las otras normas que conforman en términos generales el derecho internacional humanitario, les da la razón. Ellos piden no solamente el apoyo de un país como Cuba, de Noruega igualmente, también se hizo bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos el apoyo. Como mediadores. Pero uno de los puntos trascendentales giraba en torno de establecer el mecanismo con base en el cual no solamente se rompía la mesa de discusión, sino de manera particular cómo iba a ser el proceso de salida de los miembros del grupo guerrillero, en este caso el ELN, de la isla. Se estableció con precisión de detalles, todos lo aceptaron. Pensar hoy día que un país le va a dar la espalda a Naciones Unidas en la aplicación, ponerle una situación crítica, yo creo que es un problema que va mucho más allá de lo que estamos discutiendo. Sería dejar a Cuba en una situación muy complicada. No creo que Cuba vaya a darle la espalda al derecho internacional humanitario, aunque no es la mejor vitrina para hablar de la vigencia de los derechos humanos. Pero en este punto creo que hay razones jurídicas que ellos van a mantener hasta el último momento. Cambia un poco el matiz de ese acuerdo cuando hoy en día sabemos que integrantes del ELN están operando desde Venezuela, toda esta activación que hubo con los reincidentes de las FARC, ¿cambia algo o, como ya lo habían pactado ante Naciones Unidas, Cuba está obligado a cumplir con su palabra y ayudarlos a retornar al lugar donde ellos hubieran decidido? Y en todo caso Colombia no tiene el derecho porque es un país que respaldó estas negociaciones. Claro que sí. Yo creo que sí cambia el panorama, pero desde el punto de vista fáctico, o es más, para ser más precisos, confirma una situación que se conoce en Colombia, en Venezuela y en muchos países de América Latina, que el ELN tiene una ala terrorista, que tiene una ala vinculada directamente con el narcotráfico, que utiliza a Venezuela con el beneplácito de la dictadura de Maduro como un santuario donde no solamente tiene garantías de impunidad, sino de manera particular promoción desde Miraflores para que adelanten ese tipo de actividades en contra de la democracia colombiana, en contra de la población civil y en términos generales en contra del derecho internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta un presupuesto del proceso de negociación con el ELN que se aplicó igualmente con las FARC y que se ha aplicado como norma consuetudinaria en la gran mayoría de procesos de negociación de acuerdos en conflictos armados de carácter no internacional. Se hacen negociaciones, diálogos en medio del fuego cruzado. Esta situación no es nueva, no es una situación imprevista, como lo fue el tema doloroso para Colombia que a nosotros nos tocó analizar durante muchos días en enero de este año, el acto terrorista en contra de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. Sin duda, eso confirma una situación, hace más gravosa todo lo que está ocurriendo, pero no tumba el acuerdo que se consignó entre Colombia, Cuba, Noruega y que está también amparado por Naciones Unidas. Ahora, hay órdenes de la Interpol, hay una ficha roja. ¿Cuáles son esas acciones diplomáticas que puede entablar Colombia en contra del gobierno de Cuba para capturarlos? Yo creo que solamente puede utilizar la circular roja, presionar mucho más a León para que adelante gestiones ya no eminentemente de policía judicial, sino diplomáticas para quizás convencer a Cuba, pero yo no le veo ninguna otra posibilidad. En algún momento, hace muy pocos meses, en boca del canciller Carlos Holmes Trujillo, un hombre que tiene una experiencia envidiable en materia diplomática, un gran líder, un gran político, igualmente el presidente Iván Duque, afirmaban que en cierta medida la posición de Cuba afectaba la resolución de Naciones Unidas que se dictó poco tiempo después del ataque del 11 de septiembre del año 2001, en el sentido de que ningún país puede promover, fomentar o dar amparo a miembros de grupos terroristas o al terrorismo internacional en términos generales. Muy seguramente se pueden jugar esas cartas, pero esas cartas llevan a una sin salida. ¿Qué podemos hacer? Solicitarle a Naciones Unidas que su Consejo de Seguridad se reúna para que tome la decisión de adoptar el uso de la fuerza en contra de Cuba. Lo veo muy lejano. Pero a Cuba no le da miedo, no pierde nada entrar nuevamente a esa lista negra.
Yo creo que Cuba no tiene dentro de sus preocupaciones ello. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una cosa era la Cuba bajo la égida, el dominio del presidente Barack Obama, y otra completamente diferente, la situación que vive hoy con Donald Trump, más aún cuando sabemos que a partir de noviembre de este año empiezan los motores de lleno de la campaña presidencial para la reelección, que ya anunció que se va a presentar Donald Trump para seguir 4 años más como inquilino en la Casa Blanca. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que muchas cosas ya se han limitado, la isla está pasando un momento muy difícil, tiene unos problemas muy serios en materia energética, tiene problemas en materia de turismo, se ha vencido y no ha logrado sacar adelante muchos temas relacionados con la utilización internacional del sistema financiero. Yo creo que está en una situación difícil, pero Cuba lleva 40, 50 años en una situación parecida y ha logrado sobrevivir. No quiere decir ello que vaya a aplicar métodos iguales a los que utilizó los hermanos Castro, pero muy seguramente va a buscar amparos y va a dar la pelea, no solamente por defender a unos terroristas, porque lo son los del ELN, sino de manera particular porque busca mostrar una faceta de respeto al ordenamiento internacional, y esta excusa creo que le sirve más a Cuba que el discurso que está avanzando Colombia. ¿Y qué puede hacer entonces el concierto internacional? Porque parece que la jugada inteligente viene de Cuba, queda bien o mal con unos y con otros. Va a quedar bien en la comunidad internacional, muy seguramente se van a alzar voces que estén en contra de la posición de Cuba, pero Cuba entonces le va a dar la razón a Naciones Unidas, a la implementación del derecho internacional humanitario, tiene aliados muy importantes, no solamente los habituales que se hablan de China y Rusia, sino de manera especial Noruega y otros países que tienen una trayectoria muy importante en materia de formulación de mesas para negociar acuerdos. También tiene en cuenta que el acuerdo de paz con las FARC fue un éxito desde el punto de vista de la obtención de un premio Nobel de paz y que está marchando con todos los problemas que tenga. Desde ese punto de vista yo creo que el gobierno colombiano es entendible la apuesta que lanza al solicitar casi que a la fuerza, o por lo menos en discusiones verbales y en una cantidad de cartas que se entreguen. Creo que tiene más que ganar Cuba, porque hay que tener en cuenta que este tipo de procesos toma tiempo y muy seguramente no sabemos qué puede ocurrir dentro de 3 años cuando llegue el nuevo inquilino a la Casa de Nariño en Colombia. Claro, pero nos queda la sensación de cuando pudieron tener y extraditar a Santrich, se les voló. Ahora los pueden capturar de alguna manera porque por lo menos saben dónde están, si es que siguen en Cuba. Y nuevamente estamos... No pueden hacer nada. En ese caso no pueden hacer nada. Yo creo que es una situación crítica, es una situación donde la gran mayoría de gestiones políticas y diplomáticas hasta hoy, porque no sabemos qué esté pasando por debajo de cuerda, han sido un ejercicio de suma cero. Eso no habla mal de la diplomacia colombiana, no habla mal de una relación con Cuba. No creo que llegue el escenario de una ruptura diplomática política, porque si esa fuera la intención, inmediatamente se dio la respuesta de Cuba de no entregar a estos personajes por su vinculación directa como COSE en los actos terroristas del mes de enero de este año en contra de la sociedad colombiana. Se toma la decisión inmediata de romper relaciones. Ahora, regresemos a Colombia. Por primera vez desde su desmovilización, las FARC, ahora convertida en partido político, rindieron una versión colectiva por los secuestros cometidos durante el conflicto. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, pidió perdón a las víctimas. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, debían responder de manera exhaustiva y detallada por todas las acciones cometidas entre 1993 y 2012. ¿Qué significa el reconocimiento que hace hoy Rodrigo Londoño? Yo creo que es una cuota inicial que no colma las expectativas creadas en el acuerdo de paz, en el compromiso verbal de estas personas que hoy le apuestan a vivir en democracia y bajo las reglas del Estado de Derecho. Creo que simple y llanamente hacen un adelanto que no es suficiente. Yo creo que es necesario avanzar mucho sobre ese particular. Por ejemplo, Joely, hablábamos tú y yo al momento de preparar este programa, que la FARC siga con ese jueguito dialéctico bastante cuestionable, por no decir criminal, de decirle las cosas al secuestro, decirle retenciones como si aplicara el derecho internacional establecido en los protocolos de derecho de manejo de conflictos armados de carácter internacional. Aquí no hubo ningún tipo de retenciones. Aquí en Colombia lo que hizo la FARC fue extorsión,
secuestro. Y ese es el punto, tienen que reconocer el secuestro, no solamente desde el punto de vista verbal, tienen que contar cuáles fueron las prácticas, por qué se tomaron ese tipo de medidas, qué buscaban con ello, dónde están los restos de múltiples personas, de muchas familias que en estos momentos luchan por saber la verdad, dónde están los restos de esas personas que murieron en cautiverio, cuáles fueron las situaciones que les tocó afrontar, cómo se estableció esa línea de ubicarlos en tal sitio, por qué defraudaron la confianza de muchas víctimas que pagaron no una, ni dos, ni tres veces. Hubo casos de más de 10 pagos por rescate de una misma persona y aún así no la entregaron y murieron en cautiverio, sino es que las mataron. ¿Sigue faltando la reparación a pesar de que hoy se dé este paso? Claro que sí, hay que tener en cuenta que si bien esta audiencia tiene un nombre muy claro de esclarecimiento del tema del secuestro, ¿Sí? Si bien hace parte de uno de los 4 estándares de justicia, hay que tener en cuenta que esto es un sistema y es un sistema integral. Además de la justicia es necesario hablar de la verdad, cuáles fueron las causas y cuáles fueron los motivos y cuál fue el móvil y cómo se movió todo lo que ocurrió, de qué manera podemos entender cómo nos quitan a alguien que hace parte de nuestra familia, especialmente que no está vinculada directamente con la confrontación y termina siendo involucrada en ese tema y perder la vida. Pero no se agota ahí, hay que reparar las víctimas en términos eminentemente financieros, pero también tiene que haber una reparación simbólica, establecer mecanismos que me permitan recordar que eso ocurrió en Colombia y que no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Pero también hay otra parte que es muy importante, no todo es justicia, verdad y reparación, las acciones de no repetición. Es necesario que ahondemos en ese tema. La única forma que tenemos que este tema, este tipo de situaciones no se repita en el país es garantizar que no existe posibilidad fáctica, jurídica y mucho menos operacional en términos delictivos o militares de volver por parte de la FARC al secuestro. Pero hoy no hay esas condiciones en recursos económicos, en la agrupación criminal cuando hay reincidentes. Estamos en ello, acaba de arrancar este proceso. Hay que tener en cuenta que si bien entró a operar el 1 de diciembre del año 2016, estamos, Joely, a escasos 2 meses largos de cumplir 3 años de su implementación. La justicia ha tenido un arranque muy lento, se demoró mucho la aprobación de la ley estatutaria, apenas se están dando las primeras audiencias y creo que la FARC ha cumplido bajo sus ritmos, pero no en su integralidad. El gobierno ha cumplido bajo sus ritmos, pero no en la integralidad. ¿Qué quiere decir con ello? No tenemos dinero para pagar todas las cosas que necesitamos, pero tampoco la FARC está entregando toda la información para honrar la memoria de las víctimas y la memoria histórica del conflicto. ¿Y dónde quedó todo el dinero? Pues el dinero de las FARC se complicó. Ellos dicen que no tenían dinero, la Fiscalía dice que tiene unas cuentas gigantescas, que hay no solamente inmensas extensiones de bienes inmuebles, propiedades en sectores muy ricos del país o en sectores que no tienen presencia del Estado, cabezas de ganado, dinero en efectivo. Se habla hasta de cuentas en el exterior. El anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez, entregó un informe donde daba una cifra astronómica sobre ese particular, pero en carta blanca esa plata quizás exista, ojalá la recupere el Estado colombiano, pero la obligación fiscal es del gobierno, es decir, de los impuestos de los colombianos, directa o indirectamente, o nunca vinculados con el conflicto armado, va a salir el monto económico de las reparaciones. Jairo, y también quisiera un comentario sobre el tema de Venezuela. A esta hora se reúne el Consejo del TIAR y mañana se reunirá el Grupo de Lima. El objetivo es más presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Incluso se esperan nuevas sanciones. Vamos a escuchar a Julio Borges, canciller del gobierno de Juan Guaidó, y volvemos contigo. Hay muchas herramientas que todavía pueden suceder, son lo que más han llevado a la vanguardia en todo esto y creo que en este momento los Estados Unidos junto con Europa y América Latina van a incrementar la presión. Lo importante en una línea es lo siguiente, en la medida en que Maduro cerró el ciclo de Barbados, en la medida en que le dio una patada 2 veces a esa negociación que se puso sobre la mesa muy concreta, tiene que abrirse ahora un nuevo capítulo de presión sobre todo de los países europeos de la región, para lograr que con esa presión o se termine de quebrar la dictadura o que se les obligue a un desenlace democrático. ¿De verdad se puede asfixiar al régimen? Porque parece que tiene más vidas que un gato, literal, pero los más afectados siempre son los venezolanos. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que de verdad pueden ayudar a una transición democrática o no en Venezuela? Con tiar o sin tiar hay que mantener la presión política.
Una de las frases que ha sido muy criticada en Colombia y en otros lugares, pero que desde mi punto de vista fue muy bien elaborada por el presidente Iván Duque, es precisamente la del cerco diplomático, buscar los mecanismos políticos, diplomáticos, sociales y bilaterales necesarios para aislar la dictadura. El gran problema es que cuando tú aíslas una dictadura hay unos efectos colaterales que están relacionados con la situación crítica que vive la sociedad venezolana, pero esa situación crítica no la vive por cuenta del cerco democrático, la vives por la dictadura en Miraflores. ¿Qué puede hacerlo más gravoso? Existen estudios que dicen que puede ocurrir, que hay unas probabilidades muy altas, no es lo que está pasando en estos momentos. Con tiar o sin tiar hay que arreciar la presión, garantizar un mayor nivel, no solamente de aislar a la dictadura, sino tener pocas posibilidades de negociar para propiciar así un diálogo que sea única y exclusivamente dirigido a la salida de la dictadura o de los integrantes de la dictadura y que llegue un gobierno interino de Guaidó o de cualquier otra persona. Yo creo que eso se puede mantener. No sé si los países sean Europa o el Grupo de Lima, yo creo que ahí nos equivocamos. ¿Con quién hay que negociar? Es con el gobierno de Beijing y con el gobierno de Moscú. Ellos realmente tienen las llaves para sacar la dictadura y soñar con una democracia liberal. ¿Y quién tiene que negociar con ellos? Yo creo que tiene que negociar la comunidad internacional, especialmente los países del Grupo de Lima. Te agradezco, Jairo Libreros, por estos minutos para la tarde. Para mí es un placer.